e importa el archivo Illustrator, y el archivo Illustrator aquí le bota todas las capas, entonces ya uno tiene, lo único que hace es organizarlo. No, yo lo hice una vez por lo mismo, me salió un trabajo así como de hoy para mañana, y era una línea rara, entonces me puse a mirar en Flash, no me daba, me puse a mirar en Photoshop, ya era el otro lado, era más como una cosa vectorial, y lo que hice fue hacer un RAW ahí en el iPad, en una aplicación, exporté una secuencia de imágenes, convertí esas secuencias de imágenes a capas en el Illustrator, y por imagen hacía una capa. Luego importé el archivo de Illustrator y tiene la opción que le importe las capas como elementos, las capas de Illustrator como capas de archivo en After. Y lo único que uno hace es darle la duración. No es tan fácil como Photoshop en cuanto a que no tiene una línea de tiempo como la de Photoshop, pero se pueden importar las capas como objetos independientes, como fotogramas. ¿Listo? Entonces, para la próxima. Que traía ese dato, pero... listo, ¿cómo vas de cleanup? Pues que la escena de papel en la que estoy básicamente no es clean, es simplemente hacer la línea más gruesa para que el escaneo lo reconozca y pueda colorear. Básicamente la otra semana empiezo con eso. Pero entonces no tienes escaneado de papel. Para pruebas de línea, pero al final no. Ok, listo, vale. Bueno, entonces dice que vas a sacar desde Photoshop. Pregunta, ¿vas a montar las secuencias así como yo les mostré desde Photoshop? Sí, ¿cierto? Sí, es decir, te va a salir el timing de una vez en Photoshop. No vas a corregir timing, porfa, no corrijan timing en After, no sean necios. Se los pido y se los imploro. Es una mamera, es perder tiempo garrafalmente. Saquen desde antes de exportar las PNGs los timings que ya son, ¿listo? Antes de llevarlas a After. Composición y movimientos de cámara, ya lo vas a hacer en After. ¿Tienes muchos movimientos? No, son como 3 movimientos. Ok, listo, vale. Efectos, dices que tienes un temblor, un luz y sombra, desenfoque del background y del personaje. Ok, cuando te refieres a luz y sombra, ¿a qué te refieres particularmente? Lo que pasa es que hasta el momento no tiene luces y sombras. Pero te estás hablando de luz y sombra en el personaje o proyección de sombras. Ah, ok. O sea, como lo que hicimos la vez pasada con el flautista. Si alcanzo es así, ¿no? Ok, listo, vale. Otra duda, ¿el desenfoque es un VFX junto con la iluminación y la sombra del personaje o eso ya hace parte de todo? Depende, ¿por qué depende? Depende de que si es algo que quieras como hacer como un elemento de composición en cuanto a que tengo esta capa en donde está el personaje y hacemos la sombra así como la que hicimos de Hammer. Pero si es un efecto de iluminación donde se altera el color del personaje, eso ya tiene que venir desde animación. ¿Me hago entender? Yo hice eso en mis personajes, pero hacen parte del color, la sombra e iluminación. Sí. ¿Eso en mi caso sería de color o...? Sí, eso se hace desde el in-campaign, mejor dicho. ¿Listo? La sombra a lo que nos referimos es por ejemplo, que el personaje proyecta una sombra. Entonces eso se puede hacer duplicando la capa y distorsionándola como lo hicimos en la clase pasada. Pero ya alterar la iluminación del personaje, o sea, luz y sombra del personaje, es un proceso que se debe hacer en in-campaign. Inclusive es también el animador. En el caso de que la sombra tenga mucha animación, una animación muy compleja, el animador debe pasar una capa aparte con la animación de la sombra. Y si tiene, digámoslo así, tradicionalmente está descompuesta en 3 zonas. Entonces, tonos medios, altas y bajas, ¿sí? Las bajas son las sombras, las altas son los highlights, son los brillos, y el medio debe ser el color como opaco, digamos, normal, ¿cierto? Entonces, si tu personaje tiene esas 3, eso también lo anima el animador, para que recuerden que el in-campaign no es un animador, es un artista que solo echa color. Entonces el man no tiene ni idea cómo se van a interpretar las sombras, cómo se interpreta el brillo, ¿cierto? El man lo único que hace es, bueno, él hecho aquí, hizo un achurado rojo para el brillo e hizo un achurado verde para las sombras. Entonces yo sé que esto va de este color, el color base y el color de sombra. Entonces eso se hace. A las sombras que nos referimos es eso, entonces como una proyección de la sombra en el piso, todo ese tipo de cosas. Ahora, dentro de After se pueden hacer ciertos ajustes, pero ya se vuelve algo muy artesanal también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tocaría hablar de una máscara, nos tocaría hablar de animar la máscara,
¿cierto? Si queremos generar, por ejemplo, uy, no, es que yo lo saqué solo color plano desde Photoshop o TV Paint o lo que sea, y en After le quiero hacer así pues una sombra marcadísima estilo cómic americano, entonces ya eso es otra vuelta. ¿Listo? El temblor, bueno, lo podemos hacer también desde la cámara, ¿cierto? Hay como cosas prácticas para hacer este temblor sin que se tenga que convertir en un efecto de animación. Para eso se utilizan el wiggle, las expresiones, exactamente. Entonces lo podemos hacer desde la cámara, se lo hace toda la composición, lo hace obviamente de una forma aleatoria, pero es controlable y te ahorras mucho tiempo, porque realmente solo se vuelve un controlador que tienes que mover y no se convierte en keyframes que tienes que animar. ¿Es el botón de por las acciones, expresiones, qué pena, expresiones, sí. Es que es eso que le salió a uno ahí como para escribir dentro de la capa de After Effects. Ahorita miramos eso. Espérate. Un script interno ahí de After. La verdad es que yo no he entendido cómo es. No, lo que pasa es que es programación, pero basada como en lo mismo que tiene After. O sea, es como un es script. como un action script. Sí, no, Porque eso interno más tarde. Sí, pues nada, tiene cosas de Java, es raro. La verdad es que es una mezcla rara. Que haya fuerza. O sea, es que yo creo que esa es como la cosa rara, chicos, que como que no tiene una sintaxis clara, como por ejemplo, no, es ActionScript 2. Ustedes saben qué significa una tabulación, qué significa un corchete y un paréntesis, pero en esto es... Te iba a decir que el que yo estoy usando es para la prueba. ¿Perdón? El que usé para la prueba es algo que se llama un mirador o algo así. Ajá. Y pues funciona bastante. Ah, bueno, listo. Entonces, si puede funcionar, no, pues es decir, es la salida práctica, ¿sí? Para el primer Sebastián no está, Iraida. No está. La canción de simplemente. Ay, Iraida es más bonito. Ella sí Entonces, listo, tienes Anaim Pro y Adobe Photoshop Sí. para la elaboración de backgrounds y texturas de relleno de los personajes. Sí. Me imagino que es como estos que utilizan como máscaras de recorte y por el personaje está relleno en una textura quieta o algo así. Sí, lo que pasa es que en Anaim Pro tienes que rellenar, pero no es como rellenas y le creas una máscara, no funciona tan así. Rellenas de una vez con la textura. Entonces me toca hacer las texturas en Photoshop para bajarlas. Listo, vectores de personajes y animaciones. ¿Y efectos? Efectos, bueno, tengo contados dos. Uno que es un brillo de un espejo y el otro es como un polvo mágico, que es como y estrellitas. Ah, bueno, sí, es mejor que lo haga desde acá. Entonces recuerda, aquí no pusiste, recuerda que de acá, sea lo que sea, tienes que sacar imágenes. ¿En Anaim? Sí, claro. Sí, en Anaim estoy manejando exportando. PNGs. Okay.